un invitado especial, nos va a hablar en primicia. Ya lo tengo aquí conmigo, él es Eduardo Samaniego. Eduardo, no te voy a presentar tanto, solamente te voy a decir buenos días, buenas tardes, ¿cómo has estado? Buenos días, Rafa, buenas tardes. He estado genial, pasando una Navidad y un Año Nuevo en compañía de mi familia como nunca antes, pero también extrañando a mis amigos y familiares en todo Georgia, más ahora que tienen una elección tan importante mañana jueves. Mañana martes. Mañana martes. Así es, Eduardo. A ver, a ti te hemos invitado porque en el pasado tú eras definitivamente una de nuestras fuentes recurrentes en el estado de Georgia porque hiciste un activismo bastante interesante con los Dreamers a través de las manifestaciones cuando se presentaban aquellos proyectos de ley en su momento, el proyecto de ley HB 87, el 529, el 420 no sé cuánto, ya ni me acuerdo, eran tantos números que tenía que ver con el ban para las universidades, que no les permitió a jóvenes como ustedes, por ejemplo, estar en las universidades públicas de Georgia. Todo eso, los arrestos de ustedes dentro de la comisión de regentes del sistema universitario, es decir, estabas en todas las noticias. Y luego, ¿qué pasó, Eduardo? Cuéntanos un poco de manera sucinta, ¿qué ha pasado con tu vida? ¿Por qué estás en México? ¿Por qué no seguiste en Georgia? ¿Por qué no estás en los Estados Unidos en este momento? Claro que sí, Rafa, y gracias por narrar un poquito de todo lo que fue mi transcurso de una década entera en el estado de Georgia. Pues tú sabes que Georgia fue mi estado que me acogió cuando llegué a Estados Unidos. Tú sabes que luché por los derechos de los inmigrantes, pero en especial por todos los 11 millones de indocumentados que aún continúan indocumentados en los Estados Unidos. Yo fui una persona que no calificó para DACA, entonces siempre, a pesar de no calificar para DACA, a pesar de no tener protección, continué esa lucha en favor de los inmigrantes y de los 11 millones de indocumentados en todos los Estados Unidos. Mi lucha también fue por los Dreamers, los soñadores, como los conocemos en español, para que obtuvieran una licencia para manejar, luchar para tener acceso a la educación superior en el estado de Georgia, donde pagan sus impuestos, donde trabajan, donde viven, donde han creado sus familias y donde ellos continúan ejerciendo esa comunidad que es Georgia. Entonces, pues ahora no estoy en Georgia precisamente por eso, porque a pesar de continuar continuamente luchar por los derechos de los 11 millones de indocumentados en Georgia, yo lo hacía sin protección, yo lo hacía sin tener que tener DACA o acceso a un permiso o protección de inmigración. Entonces, un mal día estuve en Georgia y después de regresar de la universidad en la que yo estaba cursando con una beca completa por mi nivel académico, cognitivo, bueno, pues llegué a Georgia. Desafortunadamente hubo un malentendido con un taxi cuando perdí mi cartera y al informarme inmediatamente que no tenía mi cartera conmigo, él me encierra en su carro y llama a la policía, algo de verdad que inaudito. Nunca me lo hubiera podido imaginar que de esa manera yo iba a ir a la cárcel por $27, que yo le explicaba al taxi que le faltaba menos de una milla para llegar a mi casa y que cuando llegara a mi casa yo le podía pagar con tarjeta, con efectivo, como él quisiera, pero no me llevó a mi casa y prefirió llamarle a la policía. Tú sabes que en el estado de Cobb County no es extraño escuchar de sucesos donde la policía trabaja arduamente y continuamente para llevar tantos latinos como sean pensando que son indocumentados para poderlos así transferir a inmigración pues empezar lo que es la creación de dinero para los inversionistas que ganan dinero con las prisiones privadas. Así fue como yo llegué a la cárcel por no poder pagar $27, por tener un taxista que se rehusó a llevarme a mi casa menos de una milla para poder yo recoger mi cartera. Desafortunadamente estuve en la cárcel por 3 meses y medio.
3 meses y medio en las cárceles de Georgia, y digo cárceles porque fueron 5 cárceles en total en las que ellos me transfirieron. No me queda duda en ningún momento que ellos lo hacían para que no se construyera un movimiento, para las personas que estaban a mi favor no llegaran a ayudarme a donde estaba. 5 cárceles en total. Así es, Eduardo. Vamos a empezar entonces por el principio. Vamos a empezar por esto de por qué estás ahora, que responde la pregunta, y qué fue lo que pasó finalmente. Tú estuviste inicialmente detenido en la cárcel del condado de Cobb. Perfecto. Ahí, hasta el 1 de enero de este año, existió el programa 287E. Muchas cosas están cambiando en Georgia de manera afortunada, pero tú tuviste el infortunio de estar en ese momento con este programa. ¿Tú crees, Eduardo, que por ser tú un líder reconocido ya no solamente en Georgia, sino a nivel nacional, lo que pasó después de tu arresto, que en otras circunstancias hubiera sido una cuestión menor, que se fue a mayores, que tuviste mucho tiempo detenido en esa cárcel y luego fuiste paseado por otros centros de inmigración a través del país? Quiero que me cuentes, uno, si tú crees que por tu condición de activista esto te sucedió a ti, por lo menos en Cobb, y dos, ¿cuáles fueron los tratos que tú estás denunciando ahora que recibiste en la cárcel del condado de Cobb? Claro que sí, Rafa. Sin duda alguna, mi activismo, mi habilidad para organizar a la comunidad inmigrante y a la comunidad ciudadana de los Estados Unidos en favor de una reforma inmigratoria me ganó una carrera tortuosa en las cárceles de Georgia. Mi habilidad de hablar, de poder comunicar el dolor y las situaciones que el día a día nuestros inmigrantes en Georgia sufren como resultado del fallo del Congreso de pasar reforma migratoria, me ganó 3 meses y medio en la cárcel. No me queda duda de ello, Rafa. Así es. Y la segunda pregunta es, ¿cuál fue el tipo de tratamiento, de tratos que te dieron a ti dentro de la cárcel del condado de Cobb, y generados por qué fueron esos tratos? Claro que sí, mira, al entrar a la cárcel, yo como un abogado por los inmigrantes, como alguien que abogaba porque no se mandara a la gente a la cárcel, te puedo decir que ni yo tenía idea de qué tan dura, de qué tan tortuosa y de qué tan inhumana podría ser el trato que los policías le dan a las personas en la cárcel. Pero sin duda alguna, en mi estancia en la prisión, en las prisiones de Georgia, especialmente en la de Cobb County y en la de Irwin Detention Center, allí fue donde realicé que el trato que se les da a los inmigrantes en especial es inhumano, porque hay el punto de hacerte olvidar quién eres, de hacerte olvidar cuáles son tus principios, cuáles son tus valores, y más importante, de mandar un mensaje a la comunidad inmigrante de que nunca vuelvan a intentar venir a Estados Unidos para que ellos le comenten a su familia, a sus amigos, y ese es el mensaje que ellos quieren mandar. Ese fue el mensaje que quisieron mandar conmigo. El trato que yo recibí específicamente fue desde pequeñas cosas. Empezó con no darme de comer, por ejemplo, o tirar mi comida en el suelo, por ejemplo, o cuando yo pedía agua, ellos me daban un vaso con hielos, algo que parece ser sí irreal, pero que lo podemos sumar como simplemente inhumano el trato que me estaban dando. De allí fue escalando el trato que ellos me estuvieron dando, porque yo continuaba protestando por los demás inmigrantes, tratando de ayudarlos a traducir sus papeles de inmigración. Muchos de ellos nunca habían visto un abogado, nunca habían hablado con una persona representante por ellos fuera de la cárcel, y yo los ayudaba porque les daban papeles en inglés que ellos no tenían ni idea qué significaban. Ellos
fueron retirándome más y más y más de la comunidad inmigrante para que yo no los pudiera ayudar. Tú sabes que yo no soy abogado, pero yo tengo el conocimiento después de haber trabajado arduamente por la comunidad inmigrante. Ellos no querían que yo continuara haciendo eso. Ellos no querían que yo me diera cuenta de cómo trataban a las personas que venían de El Salvador, a las personas que venían de Honduras, a las personas que venían de todo América Central y los mexicanos. En ese entonces la cárcel estaba repleta de centroamericanos que querían tener un pedacito del sueño americano, pero ellos me retiraron de ellos más y más y más hasta que acabé en lo que ellos le llamaban el agujero negro, o era el confinamiento en prisión, el confinamiento solitario, en lo que ellos me ponían por primero un día, 2 días, después fue aumentando a semanas en las que yo estaba en un cuarto oscuro, sin luz, sin agua, sin calefacción, en medio de diciembre, uno de los meses más fríos del año, si no es que el más frío. A veces estaba sin nada más que mi ropa interior. ¿Todo por qué? Porque yo continuaba protestando y queriendo ayudar a los inmigrantes que estaban detenidos en esta prisión. Es algo desafortunado. La lista es larga y no te la podría describir ahorita a detalle porque necesitaríamos horas, pero lo que está pasando en las cárceles de Georgia es tortura a los inmigrantes para mandar un mensaje de que no volvamos. Y nosotros somos personas humildes, personas que son de fe, personas que acudimos a las clases, personas que tenemos hijos e hijas que alimentar y que simplemente queremos una oportunidad a ese sueño americano y que ellos lo niegan y el mensaje que ellos tratan de mandar es que no volvamos. Pero es una minoría y lo que hacen en la cárcel es documentado de una manera detallada y ahora mi historia espero que sirva como testimonio para reforzar lo que en realidad pasa en las cárceles, el condado de Georgia, en Cobb County y a través de todo el estado. Eduardo, han transcurrido de esto casi 2 años desde que ocurrió el incidente y tu regreso a México, tu deportación, etcétera, etcétera. Sabemos que tienes ahora todavía pendiente una apelación a esa deportación porque había un proceso migratorio también que tenías frente a lo que son las autoridades migratorias. La pregunta mía es, ¿por qué tardaste en denunciar esto? En su momento, o por qué no intervinieron las organizaciones con las cuales tú habías trabajado y habías trabajado de la mano, ACLU, las organizaciones en Washington con las cuales estuviste trabajando codo a codo, las organizaciones incluso en Massachusetts con las cuales también tuviste mucha relación. ¿Por qué eso no sucedió? ¿Por qué el caso tuyo se quedó de alguna manera en el anonimato? ¿Qué te llevó a ti a guardar silencio durante este tiempo? Mira, yo creo que sí sucedió, pero la manera en la que sucedió fue muy lenta, porque era ese el punto de que me encarcelaran, de no dejarme llamar, de no dejarme hacer una llamada hacia el exterior. Me daban números que nunca funcionaron, Rafael. Nunca funcionaron los números que me daban para llamar al exterior y poder comunicarle a mis aliados de que yo estaba detenido en esta cárcel de Georgia. Ellos se reían enfrente de mí al darme un papel con un número supuestamente ya cargado con dinero, como lo hacen con todos los presos que están en las prisiones, porque ellos sabían que ese número no iba a funcionar. Este fue un plan detallado, sistémico, que ellos sabían exactamente lo que iban a hacer conmigo y yo no tenía idea de cómo salir de allí porque no tenía comunicación con el exterior. Entonces, esa fue por la manera en la que las organizaciones respondieron hasta un mes después cuando se enteraron que yo estaba detenido, porque hasta entonces fue cuando ya me encontraron en una cárcel de Georgia, después de que ellos ya me habían estado torturando por un mes completo. Entonces fue cuando ya mis compañeros de Massachusetts, mis compañeros de Georgia,
mis compañeros que conocí a través de todos los Estados Unidos empezaron a marchar, empezaron a protestar, empezaron a tener reuniones en las iglesias, empezaron a mandar cartas en mi apoyo. Más de 50,000 personas firmaron la carta para que me dejaran libre. Más de 50,000 personas. Si no estoy seguro, creo que el número son 70,000 personas en todo Estados Unidos firmaron para que me dejaran libre. Desafortunadamente, esto caía en oídos sordos a los policías que tenían como intención hacerme daño para mandarle un mensaje claro a la comunidad latina de que no tenemos respeto por ti y no tenemos respeto por tus líderes específicamente. Después, obviamente, senadores prominentes de Estados Unidos escribieron cartas en mi favor. No puedo revelar sus nombres porque es confidencial cuando abogan por ti en la cárcel, pero quiero decirte que 2 senadores firmaron cartas y estuvieron arduamente abogando para que me dejaran salir de la prisión. Y muchos congresistas de Georgia, Renita Shannon, por ejemplo, que ganó su reelección, y muchos otros de Georgia firmaron para que me dejaran salir, que ellos explicaban que era una persona que no iba a dejar el país, era una persona que estaba terminando mis estudios, que tenía una beca, era una persona que trabajaba por los derechos humanos de las personas. Nada de eso importó porque ellos tenían un plan de hacerme sufrir en la cárcel para mandarle un mensaje a la comunidad latina de que esto te va a pasar a ti si continúas hablando y abogando por inmigrantes y los derechos de los humanos. Finalmente, Eduardo, cuando tú firmas la salida voluntaria, ¿lo haces consciente de lo que iba a suceder o es una forma de querer salir de ahí lo más rápido posible por el encierro, por lo que habías vivido, por lo que habías visto? Cuando tomas esa decisión, ¿en qué estás pensando? Creo que tenemos alguna comunicación. ¿Me escuchas? ¿Me escuchaste la pregunta? ¿Me la repites una vez más, Rafa? Tuvimos un poco de corto. Se frizó un poco la comunicación. La pregunta es, cuando firmas tú esa salida voluntaria, ¿lo haces? ¿Qué tan voluntariamente es cuando firmas eso? Y si de pronto es una forma de escape de la situación en que ya habías estado sometido durante varias semanas y varios meses en estos centros de detención. Sí, mira, desafortunadamente después del trato tortuoso que me habían estado dando por días y meses en la cárcel de Georgia, llega mi abogada y me presenta las cartas de los senadores de los Estados Unidos, senadores que aún ocupan su cargo ahorita, las cuales ellos abogan duramente para que me dejen salir de la prisión. Igual que las cartas de los congresistas, las decenas de miles de firmas que han dejado mis compañeros georgianos y compañeros de todo el país en mi favor para que me dejen salir, de 50 a 70,000 personas que firmaron. Al ver esto, aún yo decido firmar mi carta de deportación. ¿Por qué lo hago? De deportación voluntaria. ¿Por qué lo hago? Porque ya no podía más con el trato humillante, con el trato de tortura, como yo le llamo en el pequeño Guantánamo, que era esta prisión, y la tortura que yo estaba experimentando era cada vez más seria y cada vez más severa en mi salud espiritual, mi salud física. Hubo momentos en los cuales yo ya no podía ni caminar sin que me ayudaran. ¿Por qué? Por el no comer, por el no poder dormir. Me ponían en cuartos con la luz incandescente blanca por días sin comer, en cuartos con luz oscura completamente, sin agua, sin comida, por días. Yo ya no pude con eso y decidí firmar mi deportación voluntaria. Obviamente, nada de esto es voluntario. Después de recibir este trato,
Tú firmas lo que te pongan enfrente, no importa lo que sea. Y yo me estuve resistiendo por 3 meses y medio hasta que no pude más. Y desafortunadamente los jueces conservadores de Georgia, incluyendo los jueces asiáticos americanos que están allí en los estados de Georgia, me negaron el poder salir de la prisión. Entonces decido yo firmar mi deportación voluntaria, que no fue nada de voluntario, después de humillar, de torturar y de tratar a una persona de una manera tan inhumana. Lo menos que esperas es que se rehúsen a firmar un documento para liberarse de esa tortura. ¿Qué fue, Eduardo, qué fue lo más doloroso, lo más triste o lo más indignante o lo más dramático que viste mientras estuviste en estas cárceles? Porque en parte de tu relato, que ya lo hemos publicado impreso y lo vamos a compartir más tarde ahora en este mismo programa, el link para que la gente lo pueda ver, los que no los han visto, pero nos narras algunos episodios en los cuales viste o estuviste, cuando estuviste en Irwin, por ejemplo, que es una cárcel mixta o un centro de detención mixto, donde había mujeres también y niños, hijos de esas mujeres que estaban ahí. Pero de todo esto, ¿qué fue lo más dramático que tú puedas decir que te impactó, que todavía recuerdas, que todavía lo piensas, que todavía lo sueñas? ¿Cuál de estos eventos, panoramas, postales que viste, no muy agradables y que te afectan todavía tu vida como persona? Sí, claro, Rafael. Yo creo que lo más impactante, lo más dramático, lo más inhumano que yo vi en la cárcel de Irwin, en el centro de detención de Irwin, donde es notorio las violaciones a los derechos humanos, fue desafortunadamente ver a niños centroamericanos encerrados en la misma cárcel en la cual yo estaba. Es un sentimiento que me tira. Hay días que no me puedo imaginar que esa era la realidad en la que yo vivía, y mucho menos me puedo imaginar que esa era la realidad que decenas de miles de niños desde cargados en los brazos hasta 5, 6, 7, 8 años de edad estaban compartiendo la misma cárcel en la que yo estaba siendo torturado. No me puedo imaginar cómo de alguna otra manera yo me podría decir a mí mismo que eso es real. Eso fue el peor momento que pasé en la cárcel, el ver a niños centroamericanos encerrados en la misma cárcel tortuosa en la que yo estaba. Es algo increíble, inhumano, de verdad que es algo que solo puede ser alguien lleno de odio para poder tener a un niño en la cárcel. En ese momento, hubo un momento en el que me transfirieron a Irwin Detention Center, o el centro de detención de Irwin, conocemos. Ese momento yo estaba en una cárcel de segregación, supuestamente por mi propio bien, que era simplemente el confinamiento solitario, llamándolo de otra manera. En ese momento yo veo cómo entra un señor, y detrás de él entran 2 niños. Yo me quiero imaginar que esos 2 niños eran los hijos de esa persona. ¿Por qué? Porque de otra manera sería aún más horrendo que esos niños hubieran estado allí sin nadie quien los pudiera ver, darle un abrazo, consolar en medio de todo este odio del que ellos estaban rodeados. En ese momento yo recuerdo al momento que vi los niños, no pude retenerme, no pude contener el enojo, empecé a golpear las paredes, las puertas, las ventanas,
para que ellos escucharan y supieran que no estaba bien lo que estaban haciendo, que estos eran niños inocentes de todo crimen, que solo querían experimentar una vida sana, saludable con su familia, que aún tienen los sueños más grandes y que son los mensajeros de nuestros países que vienen a decirnos que algo está mal. Ellos venían como ángeles a los Estados Unidos, tocando a nuestra puerta para pedir ayuda para sus países. Y la manera en la que nosotros los recibimos fue encarcelándolos para que desde en ese momento su pequeña voz no la pudieran escuchar personas como yo que estaban afuera. Ese fue el momento más difícil, el ver a los niños en cárceles tan oscuras y tan inhumanas. Ese fue lo más difícil, Rafa. Ese Eduardo, momento. en tu historia hay muchas aristas, hay mucho drama también de alguna manera. Tú viniste como cualquier inmigrante de México, viviste de alguna manera durante los primeros años, mientras estuviste en las escuelas de Marietta, situaciones no muy agradables, pero luego tu vida comienza a cambiar, te vuelves ese activista que siempre fuiste, te conoce toda la comunidad, te ganas esa beca a Hampshire, Massachusetts, estás viviendo prácticamente en ese momento el sueño americano, regresas y voy a tomar ese parte de todo esto que estoy diciendo. Haber sobrevivido a la furia de estas... No, perdón, esas no son las imágenes. Después de estas imágenes, estas sí me dejan hablar sobre ellas, va a haber un momento que es un poco difícil de recordar, pero que es un parteaguas en tu vida. Y es en ese momento cuando tú regresas a Georgia en unas vacaciones, en tus primeros semestres, estás en ese apartamento que está en llama ahí, ese apartamento explota, tú estás ahí, prácticamente pierdes la vida y a partir de ahí cambia todo por completo, Eduardo. ¿Qué recuerdas de ese momento? Mira, Rafa, la verdad que lo recuerdo todo. Dios y el universo me han bendecido con una buena memoria y estas imágenes que tú acabas de mostrar es cuando haber sobrevivido en el que yo estaba, hay una explosión. Yo estaba visitando Georgia después de un año, de mi primer año de universidad, un año de ensueño, como tú dices, de vivir el sueño americano con una beca completa. En ese momento yo tengo que saltar del segundo piso, me fracturo la vértebra y me fracturo mi mano izquierda. Ya no tuve la habilidad de caminar por meses, no tuve la habilidad de mover mis manos por meses y me quemé el 43% de mi cuerpo. Esa experiencia precisa es donde un más Estados Unidos y Georgia me dan un golpe fuerte. Yo me recupero de ese golpe poco a poco. Mi familia en México me tiene que ir a visitar. Mis amigos, mi comunidad inmigrante en Georgia salen como nunca me lo hubiera imaginado a apoyarme. Tenía absolutamente de todo, pero yo estaba en una cama tendido, habiendo recuperado la vida, porque al fracturarme la espalda, al fracturarme mi mano izquierda, al quemarme el 43% en mi cuerpo, los doctores le decían a mi familia que eran muy pocas las posibilidades de que yo continuara con vida. Y mírame, ahora estoy aquí y continué, me mejoré gracias al apoyo de mi comunidad de Georgia y continué en la universidad, pero desafortunadamente obviamente los obstáculos continúan. Llega desafortunadamente Trump a la presidencia de los Estados Unidos y comienza una cacería por todo el país, por los inmigrantes, incesante. Esta vez no solamente en hechos, porque sabemos que las deportaciones de la administración anterior son más altas que las de esta administración,
pero en contexto, en vocabulario, en la televisión, en todos los medios, comienza la cacería mediática por personas inmigrantes y obviamente por personas líderes en nuestras comunidades para que callemos y para que no hablemos de los horrores que esta administración que va saliendo estaba ahora consumando a través de todos los Estados Unidos, empezando por las cárceles que se expandieron, porque ya existían, pero se expandieron de una manera exorbitante para los hijos y los padres de familia que venían de inmigrantes. Eduardo, estamos a pocas horas de concluir este proceso de segunda vuelta electoral en Georgia. Es algo histórico, no tiene precedentes a nivel estatal, una situación como esta. Estamos definiendo básicamente los habitantes de Georgia el futuro de la nación y de alguna manera al definir el futuro de la nación más poderosa del mundo, estamos definiendo de alguna manera también la situación a nivel mundial. Yo me imagino a ti en este momento en una situación como esta, en unas condiciones como estas, en unas elecciones como estas, en un tiempo como esto. Cuéntanos por qué es importante, por qué crees tú que es importante esta elección de segunda vuelta en Georgia. Tú como activista, tú como estudiante de ciencias políticas, tú como esa persona que ha estado ahí en la médula del problema migratorio sobre todo y de los derechos humanos, porque Georgia es sin duda la cuna de la lucha por los derechos humanos. Eso por lo que tú tanto luchaste y por lo que tú finalmente dices fuiste torturado en estas cárceles de Georgia. Claro, mira, yo comencé mi lucha en los escalones del Capitolio del estado de Georgia. Allí fue donde conocí por primera vez a los soñadores, a los dreamers que llamamos, donde por primera vez entendí que mi voz importaba y que mi trayectoria en la preparatoria, en la high school de Georgia, me podía ayudar a hablar por las personas que no lo podían hacer por ellas mismas. Recuerdo que de allí tomamos una minibús a Washington, D.C., donde marchamos por primera vez por una reforma inmigratoria integral en el 2013. Ahora, después de años de una lucha ardua en la cual yo participé en una marcha de derechos civiles que ha continuado por generaciones en el estado de Georgia, me di cuenta de que Georgia podía cambiar, de que Estados Unidos podía cambiar y de que cada vez podíamos ser mejor. Ahorita no es excepción. Georgia está en el momento más importante, quizás de los últimos 50 años. Podemos hablar contigo mucho tiempo, horas de pronto. Lo tuyo va a ser un libro, 2 libros, una película, un largometraje, porque hay muchas cosas realmente que contar, que ni siquiera hemos aquí tocado el 10-15% de toda esa historia que representa tu vida, además en tan cortos años que tienes todavía. Te agradecemos mucho en habernos dado la oportunidad de hablar con nuestra audiencia, con nuestros seguidores, acerca de esto que pudiste vivir, que estás ahora teniendo esa catarsis, que estás ahora desahogándote y que estás ahora contándole a toda nuestra comunidad a través de nuestro medio de comunicación. Te agradecemos de manera infinita y deseamos que pases además un buen resto de año, apenas empezando el 2021, pero que todo sea mejor de lo que viviste anteriormente aquí en el estado de Georgia, que te podamos ver incluso por acá en algún otro momento, porque sabemos que todavía tienes un proceso migratorio pendiente. Sí, Rafa, muchísimas gracias por abrirme este espacio y les mando un saludo y un abrazo a todos mis ciudadanos de Georgia. Gracias, Rafa. A ti, muy amable. Que tengas excelente día. Gracias. Adiós.